Tenemos que seguir adelante con nuestro estudio de los movimientos especiales. Ya vimos particularmente el movimiento tal vez más simple, que es el movimiento rectilíneo, y lo vimos en sus dos variantes, que son las que tal vez más se nos van a presentar en la práctica, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ahora traemos un movimiento muy especial y muy importante también en la historia de la ciencia, que es el problema denominado el tiro en el vacío, o más también conocido como el disparo de un proyectil. Creo que todos de alguna forma u otra alguna vez hemos lanzado un proyectil, como lo estoy haciendo yo ahora, y también lo he hecho tirándolo en forma oblicua, y sabemos más o menos de qué tipo de movimiento se trata. En principio podemos decir de que si lo disparo en forma hacia arriba, estamos frente a un aparente movimiento rectilíneo, y si lo disparo en forma oblicua, estamos frente a un movimiento plano. Ahora bien, este tipo de movimiento es muy importante en la historia de la ciencia y fue abordado lógicamente por la Grecia antigua y llega hasta el Renacimiento, en donde realmente se llega a una solución al problema. El movimiento de un proyectil, o el disparo de un proyectil, encierra dos conceptos muy importantes. Primero, acá la palabra vacío, y segundo, una palabrita que no está acá en este título, que es el movimiento de proyectil en la cercanía de la superficie de la Tierra. Es decir, nosotros vamos a tener que, de alguna forma u otra, abordar estas dos palabritas para poder comprender matemáticamente y físicamente qué es lo que queremos significar, que son la palabra vacío y la palabra cercanía de la superficie de la Tierra. Ahora bien, haciendo un poquito de historia, vamos a tomar dos extremos de lo que fue el estudio del movimiento de proyectil. Por un lado, nos vamos a ir a la Grecia antigua y nos vamos a centrar en Aristóteles. ¿Por qué lo vamos a centrar en Aristóteles? Porque de alguna manera la física aristotélica fue la que primó durante prácticamente toda la Edad Media hasta el Renacimiento. Y por lo tanto es muy importante tener en cuenta cuál era el punto de vista aristotélico acerca del movimiento de un proyectil. Y lógicamente Aristóteles se caracterizaba fundamentalmente por esto, o sea, la no matemática aplicada a la física, y por lo tanto Aristóteles reducía el movimiento a lo sensible y no llegaba a dar cuenta de una física de lo que significaba el movimiento de un proyectil. Aplicaba palabras en lugar de ecuaciones matemáticas y no había una solución clara porque dependía mucho de la forma que tuviera el proyectil. No era lo mismo si tenía forma de flecha que si tenía forma de ladrillo. O sea, había muchas variables metidas en el medio que no daban cuenta realmente de una ecuación matemática. En el Renacimiento sí nos encontramos con Galileo, donde realmente lo reduce a un punto matemático y lo racionaliza. Un punto matemático con estas dos condiciones, vacío y cercano a la superficie de la Tierra. No olvidemos que a Galileo le debemos la frase, la famosa frase, que nos dice que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Y es precisamente en Galileo donde retoma nuevamente fuerza esta idea de que la física tiene que tener un camino, y el camino es un camino racional, un camino que tiene que ver con ecuaciones matemáticas y lenguaje matemático. Ahora bien, vamos a estas dos condiciones. Estas dos condiciones nosotros las conocemos como hipótesis simplificativas, es decir, estas dos condiciones simplifican el problema, lo acotan al problema y nos van a permitir a nosotros realmente llegar a poderlo racionalizar. O sea, estas dos hipótesis son vacío y cerca de la superficie de la Tierra. Vamos a empezar con la primera, que es esta hipótesis. Vamos a empezar con el tema del vacío. Esta que tenemos acá. Vamos a empezar con esta. ¿Qué significa que el movimiento del proyectil se realice en el vacío? ¿O qué simplifica al movimiento del proyectil el que la hipótesis simplificativa parta de la base de que el movimiento se ejecuta en el vacío? En primer lugar, que es lo más importante, desprecia la resistencia del aire. Fíjense que la resistencia del aire, si yo arrojo este proyectil, si lo dejo, lo suelto, y si arrojo esto, hay una gran diferencia. Y la gran diferencia precisamente está no en la forma que tiene esto o aquello, sino en cómo afecta la resistencia del aire al movimiento.
Entonces, decir que se realiza en el vacío es decir que el aire no ofrece resistencia. Esa es la primera gran hipótesis significativa respecto del vacío. Y la segunda, que de alguna forma u otra implica esta condición de vacío, es que al despreciar la resistencia del aire, la única causa, y acá aparece de vuelta esta palabra tan importante, la única causa que afecta el movimiento del proyectil, la única causa es la gravedad, que básicamente es la atracción que la Tierra le ejerce a todos los cuerpos. Entonces, fíjense lo siguiente, el restringir el estudio con esta palabra vacío, entonces significa, por un lado, despreciar la resistencia del aire, y eso automáticamente nos lleva a que la única causa que queda para que se modifique el movimiento del cuerpo y adopte el proyectil la trayectoria que adopte, es que exista gravedad. O sea, que el proyectil, el movimiento, esté afectado por la atracción de la Tierra. La atracción que la Tierra le ejerce a todos los cuerpos y lógicamente hace que tiendan a ocupar su superficie. Pero no surgió de la misma manera que hoy en día la concebimos, sino que fue evolucionando. Y dentro de la evolución surgieron distintas corrientes. Y dentro de esas corrientes se fueron abordando distintos temas que eran importantes a tener en cuenta, y en este caso el tema es la existencia o no del vacío, o qué era el vacío. En la Grecia antigua, la aceptación del vacío como tal fue sostenido por estos dos pensadores, de los cuales no se tiene mucha información, pero fueron los fundadores, digamos, de lo que se conoce como el atomismo, que fueron Leucipo y Demócrito. Fíjense que Leucipo y Demócrito, de alguna forma u otra, están muy vinculados con una palabra que para nosotros es muy familiar, que es el atomismo. Hoy en día yo creo que a ustedes que son estudiantes ya de ciencias o de una carrera ingenieril, no ponen en duda de lo que es un átomo, no ponen en duda de lo que es el atomismo en general. Lógicamente, la concepción de Leucipo y Demócrito de átomo no es la concepción que hoy en día moderna tenemos. Pero básicamente ellos pensaban de que la materia, de alguna forma u otra, no era un continuo, no era un plenum, sino que estaba dividida en pequeñas partículas que la denominaron átomos, que se movían en un espacio vacío. Esta fue, digamos, la primera evidencia de admitir que existe el vacío. Sin embargo, una evidencia hoy en día tan clara no tuvo muchos adeptos. Y si se quiere, quedó bastante abandonada y bastante vapuleada. Y cuando digo vapuleada, lo digo porque en esa Grecia antigua, una de las claves del hacer ciencia era precisamente el contrastar las teorías. En que realmente, a diferencia de lo que ocurría en la Babilonia antigua o en el Egipto, en donde en general estaba todo endiosado y todo terminaba con una explicación a través de un dios, acá se empezaron a elaborar teorías, pequeñas teorías, para explicar ciertas cosas, tal vez no muy trascendentales como podría ser el vacío. Y esas teorías contrastaban unas con otras. Y de alguna forma u otra se le iban agregando cosas o se le iban quitando cosas, pero había una evolución. Y eso es un poquito lo que marca la diferencia de lo que teníamos antes cuando no teníamos ciencia, o sea, antes de Tales. Bueno, la gran teoría que, digamos, se opuso al vacío fue tal vez la teoría más importante en la historia de la ciencia, que es la teoría aristotélica. La más importante y la más equivocada en cuanto a la física. O sea, acá no podemos negar la importancia de Aristóteles. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en qué tiempo estamos. Fíjense que estamos más o menos en el 400 a.C., estamos más o menos acá en el 300 a.C. O sea, estamos en una época en donde no había una división como la que tenemos hoy en día de la ciencia, en donde hay física, hay química, hay biología. En esa época, el científico era un filósofo. Entonces, el científico se encerraba bajo esa palabra de filósofo, digamos, a una persona que estaba en búsqueda de la verdad. Y la verdad en general estaba en todas las cosas y se trataba de explicar todo lo que sucedía. Ahora bien, Aristóteles fue lógicamente un referente importantísimo. Fue un referente tan fuerte y tan pesado
que llega hasta nuestros días. Como biólogo fue excelente, como físico fue pésimo. Pero no podemos negar la autoridad de Aristóteles. No podemos negar que Aristóteles de alguna forma u otra también fue uno de los fundadores de la primera universidad que hubo, como fue el Liceo. Lógicamente Aristóteles no surgió tampoco de la nada. Aristóteles fue discípulo de otro personaje muy importante que tenemos que ubicar acá, que es a Platón. Que fíjense que Platón de alguna forma u otra no entra en la importancia que tiene, digamos, esta concepción de vacío o no vacío. Pero sí entra en lo que para nosotros van a significar tres corrientes. Tres corrientes. Pueden llamarla también, si quieren, tres escuelas. La palabra normalmente que se aplica en la historia de la ciencia es corriente. Tres corrientes que surgen en la Grecia antigua y que lógicamente atraviesan toda la historia de la ciencia y llegan hasta nuestros días. Ahora bien, volvamos a Aristóteles antes de pasar a Platón. Para Aristóteles la materia es un continuo. Para Aristóteles era imposible pensar en el vacío. Incluso en ese espacio supralunar, o sea, Aristóteles tenía muy bien divididas las partes, digamos, de nuestro universo. Estaba el espacio sublunar, en donde estaba básicamente, si se quiere, todo lo imperfecto, y dentro de lo imperfecto estaba la Tierra. Y estaba el espacio suprarlunar. En ese espacio suprarlunar, él no podía concebir la existencia de la nada, si se quiere, del vacío. Entonces, le daba lugar a un medio en el cual se movían los planetas que ellos sí observaban, y los cuerpos celestes, y lo denominó éter. En general, en la historia de la ciencia, esta palabra éter aparece muchas veces y repetidas veces. Una de las veces que aparece precisamente este éter aristotélico, en donde se movían esos planetas, que lógicamente era materia. Otro éter que ustedes van a poder apreciar y ver en la historia de la ciencia, muy importante, es el éter electromagnético. Cuando estudian el electromagnetismo, van a ver que existió otro medio al cual se le denominó éter también, que también de alguna forma u otra quería reflejar a ese mismo espacio, si se quiere, supralunar al cual refería Aristóteles. Y otro éter importante que hay está en la mecánica cuántica, que es el éter de Dirac. O sea, de alguna forma u otra podemos decir que cuando la ciencia no tiene claro qué es lo que ocurre en una cierta región del espacio en donde supuestamente debiera haber un medio, le pone el nombre de éter. En la radio es muy común escuchar a veces a los locutores decir a través del éter, llegamos a través del éter. Es una frase que lógicamente tiene esa reminiscencia aristotélica, a este éter aristotélico. Fíjense que Aristóteles, de alguna forma u otra, aplicaba esta palabra que se hizo muy famosa en la historia de la ciencia, que es el horror al vacío. Aristóteles razonaba de la siguiente forma. Decía, el vacío no existe. Y lo fundamentaba diciendo, porque la naturaleza le tiene horror al vacío. Fíjense que es hasta infantil pensar que podríamos aplicar esta palabra de horror. Pero esa era la física aristotélica, y así Aristóteles daba cuenta, digamos, o no, de la existencia del vacío. Ahora bien, analicemos un poquito estas tres corrientes. Y vayamos un poquito a distinguir los representantes, para poder darles un nombre y ver cómo llegan hasta nuestros días. Y cuando hablo de nuestros días, yo no estoy hablando el día de hoy. Para mí nuestros días significa el Renacimiento. Nuestros días significa donde realmente nace una nueva ciencia y donde lo podemos situar a Galileo, a Newton y a toda esta física que hoy en día le debemos a estos grandes pensadores. Ahora bien, vamos con Platón. Platón, en realidad, estuvo muy influenciado por los pitagóricos. Muy influenciado por los pitagóricos. Por eso que Platón y la filosofía de Platón, si se quiere, y la física de Platón estaba muy sustentada en la matemática y en los números. Porque los pitagóricos, lógicamente, tenían esa característica. Fíjense que hablamos de pitagóricos, porque lógicamente el principal representante es Pitágoras. Pero sin embargo, eran una especie de secta, bastante cerrada, en donde armaron como una especie de cofradía, y realmente es poco lo que se sabe de ellos,
Pero ellos creían, digamos, en esta magia de los números. Y fíjense que estoy aplicando esta idea de magia, porque es muy importante esta palabrita dentro de lo que es la historia de la ciencia. Ellos creían en esta magia de los números y lógicamente le dieron mucha importancia a los números. Tal vez así que ellos buscaban asociarlos con el bien, con el mal. O sea, había un número para el bien, un número para el mal, un número para el amor, un número para... Los planetas tenían algún número y también los planetas eran asociados a figuras geométricas. Por eso que la geometría, los números y la numerología fue lo que primó, digamos, en estos pensadores. Entonces fíjense que voy acá a aplicar la palabra magia para englobar a estos pensadores. De la misma forma que acá podemos aplicar, si se quiere, la palabra atomista para involucrar a esto. Pero vamos a dar una palabra un poquito más que nos refleje más lo que realmente representan estos que tenemos acá. Porque si bien Leucipo y Demócrito fueron los que dieron el origen al atomismo, acá aparece otra persona muy importante dentro de esta corriente, que es Arquímedes. Arquímedes no lo podemos comparar con Aristóteles ni lo podemos comparar con Platón. Arquímedes ya lo tendríamos que comparar con un físico o con un matemático. Ya Arquímedes lo tenemos que ubicar en Alejandría, en el 300 a.C. En Alejandría, una ciudad que fue construida por quien no la pudo disfrutar, que fue Alejandro Magno, y en donde realmente se monta, si se quiere, lo más parecido que hay a una universidad moderna, que eran centros de investigación. Y ya así había corrientes en donde había matemáticos, en donde había físicos, en donde había biólogos. Dentro de los matemáticos tenemos que destacar a Euclides. O sea, Euclides fue el matemático, si se quiere, de Alejandría, que nos deja la geometría euclidiana, que es la que seguimos estudiando hoy en día en nuestros cursos. Y dentro de estos pensadores, digamos, que estuvieron en Alejandría, lógicamente él después vuelve a su ciudad natal, se encuentra Arquímedes. Y Arquímedes es reconocido en la historia de la ciencia, si se quiere, con esta palabra, mecanicista. Si se quiere, es donde de alguna forma u otra surge esta palabra que es mecánica, mecanicismo. Y nosotros estamos estudiando mecánica clásica. Y en la física hay tres mecánicas: la mecánica clásica, la mecánica relativista y la mecánica cuántica. Entonces no es una palabra menor. Ahora bien, entonces fíjense que tenemos tres corrientes. Nos falta dar nombre a esta. Y esta es la más importante. Fíjense que a esta le vamos a dar un nombre que tiene que ver con la magia. A esta, lógicamente, le vamos a dar un nombre que tiene que ver con la mecánica. Y a esta le vamos a dar un nombre que la historia de la ciencia reconoce, digamos, en esta corriente aristotélica, que es la siguiente. Aristóteles hacía ver al universo como si fuera un órgano. Por eso que hablaba con estas palabras. Él decía, la naturaleza le tiene horror al vacío. Los cuerpos, él los dividió en 4 tipos, o sea, no fue tal vez Aristóteles el que tomó esa teoría de los 4 elementos, pero sí la adoptó para su doctrina. Los cuerpos tienden a ocupar su lugar natural, hablaba de un lugar natural. Entonces están los cuerpos graves, que tienen a ocupar el lugar que es la Tierra, y los cuerpos que no son tan graves, que tienen, digamos, lugar a ocupar, digamos, otras regiones. Entonces, él hablaba del universo como si fuera un órgano. Por eso que esta corriente que surge en Aristóteles se denomina corriente en la historia de la ciencia organicista. Precisamente haciendo referencia a esta idea de órgano que le da Aristóteles a la naturaleza. Entonces, fíjense, tenemos 3 corrientes que nacen en la Grecia antigua, o que tienen sus orígenes en la Grecia antigua, y que tienen como principales representantes a Platón, esta corriente mágica, también conocida como corriente mística. Tiene como principal representante a Aristóteles, esta corriente organicista, y tiene como principal representante a Arquímedes, esta corriente mecanicista. Estas 3 corrientes tienen su sustento acá, y están lógicamente
avaladas, en el caso de Aristóteles, por un enciclopedismo total. Aristóteles escribió muchísimo. Y dentro de lo que escribió sus libros de física, donde hace referencia a su teoría acerca de lo que es la física. Tal vez obligado a tener que escribir sobre física. Aristóteles fue un gran biólogo. Un gran biólogo. Platón, tenemos mucho de Platón. Hay mucho documento de Platón. Y por otro lado, Leucipo de Demócrito, donde hay poco, y de Arquímedes también hay poco, porque Arquímedes ya era más un científico. Arquímedes no era un enciclopedista. Arquímedes escribía sus trabajos en algo más parecido a lo que hoy en día entendemos por nuestros papers, hablando y detallando un tema. Ahora bien, de las tres corrientes, la que más pesó sobre la historia de la humanidad fue la aristotélica. Y llega esta corriente hasta el Renacimiento. Y atraviesa toda la Edad Media. Toda la Edad Media la atraviesa. Y cuando digo que llega hasta el Renacimiento, quiero decir que llega hasta Galileo. Quiero decir que llega hasta Newton. Quiero decir que llega hasta Descartes. Porque de alguna forma u otra, Galileo era un poco aristotélico. También era un poco platónico. Y tal vez era más mecanicista. Con esto lo que quiero decir es que esto puro no lo vamos a ver en estos pensadores del Renacimiento. Todos fueron influenciados por estas corrientes. Hubo más platónicos, hubo más mecánicos, hubo más organicistas, pero todos tuvieron algo de ellos. Tal es así que Galileo mismo no pudo explicar el vacío. Fue un discípulo de Galileo quien logró realmente hacer una experiencia y llegar a justificar esa experiencia con la existencia del vacío. Y lógicamente a predecir cosas con la existencia del vacío. Aristotélico, Galileo, si bien creía en el vacío, llegaba a un punto en el cual él se daba cuenta que había una problemática y volvía al horror del vacío, volvía a ese límite de la naturaleza que tenía, con una problemática que había con precisamente las bombas de agua en las minas de carbón. Lo voy a dejar esto más adelante porque esto lo vamos a ver en hidrostática, pero donde voy a volver a hacer una referencia a esta problemática del vacío y a las bombas. Yo me quiero centrar en estas tres corrientes. Ahora bien, lógicamente, esta corriente que se denomina aristotélica u organicista, que llega al Renacimiento atravesando toda la Edad Media, tal vez tenga poco de lo que Aristóteles pensó en su momento, porque fue retocada, porque de alguna forma u otra la fueron tomando y la fueron adaptando. Tal es así que la Iglesia adopta esta corriente como propia, pero se la hace adaptar, o si se quiere, se toma la versión adaptada por Santo Tomás de Aquino, quien en 1200 más o menos ajusta el parecer de la Iglesia, ajusta el pensar de la Iglesia con esta corriente aristotélica. Lógicamente, el haber avalado a esta corriente una institución como la Iglesia le dio lógicamente un poder mucho más grande tal vez del que realmente tenía. Algo parecido pasó con la corriente platónica. La corriente platónica también atraviesa y llega hasta el Renacimiento. Y atraviesa también la Edad Media. Y acá, dentro de su pasaje por la Edad Media, así como la corriente organicista con Santo Tomás en 1200 adopta, digamos, una nueva forma, acá en la Edad Media, un poco antes, hay dos pensadores que tocan, que si se quiere, adoptan esta corriente platónica, esta corriente mágica, esta corriente pitagórica, en donde los números y la geometría tenían una mística especial, y la adaptan bastante, la transforman bastante como para poder decir que no tenemos esta corriente platónica original, sino que tenemos un platonismo, de la misma forma que tenemos un aristotelismo, es decir, no es un Aristóteles ni un Platón, y que son Plotino, por un lado, más o menos en el 200 después de Cristo, y San Agustín, un poquito después, entre el 300 y el 400 después de Cristo. Ahora bien, esto
muy importante. Esto es muy importante. Porque la corriente aristotélica estaba del vamos. Impuesta por la Iglesia, defendida por la Iglesia, estaba del vamos. Sin embargo, la corriente platónica en el Renacimiento tuvo un auge. Tuvo un momento de auge y de esplendor. Y es importante destacar lo siguiente, y lo vamos a mencionar ahora en un ratito también, que uno de los grandes representantes de esta escuela mágica o mística fue Kepler. Kepler era platónico total, era místico total. Él realmente buscaba la armonía del universo, que es un poquito lo que hablaba este Platón, y la armonía estaba en la música. Los pitagóricos tenían esa característica. La armonía estaba en los números, la armonía estaba en las figuras geométricas. Kepler fue uno de los grandes representantes de esta teoría. Sin embargo, fue Kepler el que abandonó, tal vez, el punto fundamental de esta teoría, que era el movimiento circular. Y lo vamos a hacer mención ahora en breve. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Un tipo que fue platónico total o místico total, y sin embargo llega un punto en el cual abandona tal vez uno de los pilares fundamentales de la física de Platón, que era el movimiento circular. Por otro lado, tenemos la corriente aristotélica, donde decimos que Galileo era un poco aristotélico, era un poco platónico, porque lógicamente Galileo creía en los números, creía en la matemática y tenía esta influencia. Y también tenemos que recordar y reconocer, aunque viene un poquito más adelante, que Newton tenía mucho también de místico y de platónico. A Newton lo podemos encajar mucho en esta corriente. Sin embargo, tanto Galileo como Newton fundamentalmente fueron mecanicistas. Pero esta corriente, en realidad, no atraviesa tal vez tanto la Edad Media como estas dos. Porque esta corriente, de alguna forma u otra, al no haber tanto escrito sobre esto, se pierde. Y cuando digo se pierden los papeles en donde estaba el pensamiento de Arquímedes, donde estaba el pensamiento de Leucipo y el de Demócrito. Fueron los árabes, de alguna forma u otra, los que logran introducir todos estos documentos traducidos a la Europa, si se quiere, renacentista, en donde se empiezan a conocer estos trabajos. Y lógicamente esta corriente empieza a tomar cada vez más peso, y es en definitiva, si se quiere, o sea, acá no hay una clara tránsito por la Edad Media, pero llega el Renacimiento, y sus principales representantes en el Renacimiento son Galileo, son Newton, si se quiere, son Descartes también, que adoptan esto y se dan cuenta de que las bases de esta doctrina, que no estaba tanto centrada en átomos y vacíos, sino que estaba centrada básicamente en una matematización que era necesaria para poder explicar la naturaleza. Pero con esto lo que quiero decir es que no es que esta corriente triunfó. Acá hubo una mezcla de las tres corrientes. Pero estas fueron las tres corrientes que surgieron en este milagro griego, si se quiere, en esta Grecia, que permitieron que individuos como Galileo, como Newton, como Kepler y como Descartes, en el Renacimiento, construyeran una nueva ciencia, fundada en estas tres corrientes que tuvieron este origen. Bueno, tenemos que encarar la segunda hipótesis significativa para ubicarnos en lo que es lo que hemos denominado el disparo de un proyectil o el tiro en el vacío, que es esta, cerca de la superficie de la Tierra. Antes de abordarla, yo creo que Esteban nos tiene preparado algún par de experiencias para mostrarnos esto de vacío, ya sea en laboratorio o en hechos conocidos tal vez por todos, en donde se pone en evidencia que realmente el vacío existe y que se puede hacer vacío. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?
Entonces, continuando con esta última hipótesis simplificativa, vamos a tratar de ver por qué estamos diciendo que el análisis que vamos a hacer para el problema este del disparo de un proyectil tiene que ser cerca de la superficie de la Tierra. Fíjense que yo acá he representado básicamente a la Tierra, que tiene una forma aproximadamente esférica, y he representado estos vectores que están acá, que se denominan con la letra G, que representan básicamente a lo que, si bien todos ustedes conocen, porque lo han sentido nombrar, pero que tal vez que desconozcan realmente cuál es el fundamento matemático y el fundamento físico, que es la gravedad. Por ahora vamos a aceptar de que existe esto, que yo he representado acá, que es gravedad, pero en dinámica vamos a tener que dar un fundamento físico y matemático a ver de qué es lo que estamos hablando. Básicamente todos hablamos de lo que es el campo gravitatorio. O sea, yo creo que nadie duda de que en este espacio que nos rodea hay gravedad. De hecho, ustedes van a ver que cuando estudien este concepto de gravedad se van a poder dar cuenta que en todo punto del espacio la Tierra de alguna forma u otra la perturba con su presencia y genera esto que nosotros entendemos por gravedad. Esta idea de que un cuerpo sometido a la acción de la gravedad cae, cae. Todos los cuerpos caen hacia la Tierra que los atrae. Y esa idea de atracción de la Tierra está representada por la gravedad. Ahora bien, fíjense que el vector este G es siempre perpendicular a la superficie de la Tierra, por lo tanto es un vector que no es constante. Fíjense cómo cambia de dirección, de hecho también cambia de sentido, pero básicamente tiene esta característica que es perpendicular a la superficie de la Tierra. Si tomamos una pequeña porción de Tierra con esta lupa, si podemos ampliarla, fíjense que la podemos ver de esta manera. Entonces ya acá en esta pequeña porción de Tierra, nosotros notamos varias cositas, o varias cosas, aparte del hecho de la uniformidad del campo gravitatorio, de la uniformidad de la gravedad. En primer lugar, fíjense que lo primero que notamos es que la Tierra parece plana. Y eso es fundamental para poder entender esta palabra de cerca. Para nosotros, la Tierra es plana desde nuestra perspectiva. Desde nuestro punto de vista es plana. Por más alto que podamos subirnos a un edificio, la seguimos viendo como plana. Inclusive para poder empezar a apreciar la curvatura de la Tierra, tenemos que poder volar, entre comillas, en un, digamos, artefacto no comercial. O sea, en un avión comercial no podemos llegar a apreciar la gravedad. Un avión comercial que vuelan a 10.000 pies, 11.000 pies, 12.000 pies, no se llega a apreciar esta curvatura que tiene la Tierra. Para poder apreciar la curvatura tenemos que ir más allá de 20 kilómetros, para arriba. Entonces, en esas distancias de 20 kilómetros, ya no tenemos esta uniformidad del campo, es decir, esta uniformidad de la gravedad. No es lo mismo la gravedad acá abajo que la gravedad a 20 kilómetros y que la gravedad a 400 kilómetros y que la gravedad en la mitad del camino que hay entre la Tierra y la Luna. Es decir, la influencia de la Tierra se va debilitando en la medida de que nosotros nos alejamos de su superficie. Y mejor que esto sea así, porque si realmente la influencia de la gravedad de la Tierra no se debilitara, no podríamos escaparnos de este planeta. No podríamos salir de este planeta. Y nosotros sabemos que hubo gente que sí escapó de este planeta y llegó a la Luna. Fueron pocos, pero se llegó a la Luna. ¿Y por qué se pudo llegar a la Luna? Precisamente porque la gravedad, en la medida de que yo me alejo de la superficie y empiezo, digamos, también a ver la curvatura de la Tierra, va disminuyendo. ¿Va disminuyendo qué? En intensidad. Siempre tiene esta dirección, me encuentre donde me encuentre, pero va disminuyendo en intensidad. Y eso permite que realmente una nave espacial pueda ser, si se quiere, enviada, dándole la velocidad adecuada de la superficie de la Tierra y escapar de lo que es la atracción gravitatoria terrestre. Ahora bien, otra cosa muy importante es que en esta pequeña porción, y cuando estoy hablando de una pequeña porción, ya podemos imaginarnos unos 20 kilómetros por 20 kilómetros, si se quiere, como para tomar un estándar. En esta pequeña porción, fíjense que el campo gravitatorio terrestre es uniforme, o sea, todas estas líneas parecen paralelas cuando en realidad no lo son, pero son prácticamente paralelas. Aparte de tener un módulo constante en esta pequeña región. Fíjense que estamos hablando de una región limitada del espacio. Una región limitada del espacio. ¿De qué espacio? Del espacio donde se va a mover el proyectil.
Es decir, cuando yo arroje este proyectil, cuando yo lo arroje, ya sea que lo arroje hacia arriba, con una cierta velocidad inicial, o que lo arroje en forma oblicua con una cierta velocidad inicial, lo que estamos queriendo decir es que en este viaje que va a hacer el proyectil, no me voy a apartar mucho de la superficie esta de la Tierra, de tal forma de seguirla viendo plana. Si eso es así, me puedo garantizar que en toda esta región el campo este es prácticamente uniforme y constante. Y fíjense que aplico esta palabra campo cuando quiero describir algo que está perturbando a toda una región del espacio, si se quiere, o a todos los puntos del espacio. Este concepto del campo que ustedes lo van a ver ya más evolucionado y más físicamente concebido cuando estudien precisamente electromagnetismo y estudien los campos electromagnéticos. Pero que tenemos que introducir, porque en realidad esto que denominamos gravedad se trata de un campo gravitatorio. Todos los puntos del espacio están perturbados por algo que conocemos como G y que denominamos aceleración de la gravedad, y que cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, este es el módulo que toma este campo gravitatorio conocido como aceleración de la gravedad en el vacío. Aceleración de la gravedad en el vacío. Y acá aparece de vuelta la palabra vacío. Y también aparece la uniformidad, porque yo digo que la aceleración de la gravedad es 9,8 si estoy cerca de la superficie del planeta. O sea, aceptar que vale 9,8 es estar implícitamente diciendo de que estoy cerca. Y decir que es en el vacío significa que el proyectil que yo arroje se va a ver perturbado únicamente por una causa, que es la gravedad, y no por la resistencia del aire. Habiendo abordado ya el marco del problema, y sobre todo las dos hipótesis simplificativas, estamos en condiciones en darle un marco más matemático y poder realmente encuadrarlo físicamente en qué es lo que vamos a observar. Fíjense lo siguiente. Nosotros estamos diciendo que la aceleración es constante. Eso es fundamental. Estamos frente a un campo gravitatorio en una región del espacio pequeña, y cuando hablo de pequeña estamos diciendo que lo suficientemente pequeña la distancia como para no apreciar la curvatura de la Tierra, sobre todo en altura. Y bajo ese marco podemos decir que la aceleración es constante, y el módulo de la aceleración vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y apunta hacia abajo, o sea, conocemos el módulo, conocemos la dirección y conocemos el sentido. Y ojo con esto, que apunte hacia abajo, este es un vector que apunta hacia abajo, lo cual no implica que sea ni positivo ni cero negativo, simplemente un vector que apunta hacia abajo. Ya veremos después las componentes cómo son en función, digamos, de esta dirección y sentido del sistema de referencia que tomemos. Ahora bien, nosotros sabemos, de todo el análisis cinemático que hicimos, que con la aceleración y las condiciones iniciales, podemos construir las ecuaciones de movimiento. Entonces, de acuerdo a las condiciones iniciales que tengamos, este tiro, que es básicamente, con esta palabra lo que queremos representar es el disparo de un proyectil en el vacío y cerca de la superficie de la Tierra. Este tiro degenera en dos movimientos posibles. Uno denominado tiro vertical y el otro denominado tiro oblicuo. Repito, de acuerdo con las condiciones iniciales tengo un tiro vertical o un tiro oblicuo. Ahora bien, un tiro vertical que básicamente va a responder a un movimiento rectilíneo uniformemente variado que ya conocemos, ya estudiamos y hicimos varios problemas de lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es aquel en el cual tengo una partícula que se mueve en una recta, y en este caso particular, la aceleración de esa partícula ya no va a ser una aceleración cualquiera, sino que va a ser la aceleración de la gravedad en el vacío. ¿Producida por qué? Por la atracción que le ejerce la Tierra a todo cuerpo. Y en una región pequeña del espacio, esta aceleración G es constante. Entonces fíjense que yo acá dibujé tres instancias del movimiento de esta partícula que describe un tiro vertical, que cuando la arrojo, que como les explicó Esteban el otro día, normalmente arrojarla significa impulsarla, significa darle esta velocidad inicial. Cuando la arrojo, cuando llega a la altura máxima, que es donde pierde la velocidad, pero fíjense que en todos los puntos, la aceleración es la misma. Por eso que la dibujé la aceleración tanto acá, como acá,
o en cualquier punto intermedio. En todo punto por el cual la partícula pasa, tiene una aceleración que es constante y es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué uniformemente variado? Porque G es constante. Ahora bien, si yo cambio la condición inicial y en vez de arrojarla hacia arriba, la arrojo en forma oblicua, es decir, le doy a la velocidad inicial un cierto ángulo, fíjense que ya la trayectoria que describe la partícula es totalmente diferente. Ahora bien, que la trayectoria sea diferente no significa que esto no siga siendo constante en todo punto de la trayectoria. Fíjense que la partícula, cuando está acá, tiene una velocidad inicial que es esta, con un cierto ángulo respecto de la horizontal, y la aceleración vale g. Cuando la partícula supuestamente en esta trayectoria alcanza una altura máxima, la aceleración también vale g, pero acá la velocidad no es cero. Acá lo que es cero es una de las componentes de la velocidad. La que es cero es la componente hacia arriba de la velocidad, que normalmente si lo hubiéramos llamado i, hubiera sido la v sub i. Pero la v sub x no es cero, por lo tanto la partícula sigue avanzando en x. Y cuando llega acá, abajo, supuestamente a este punto de donde se produciría o no el impacto, de acuerdo a donde esté lanzando, por ahí estoy lanzando un acantilado y no hay impacto, la aceleración sigue valiendo g. Y siempre la velocidad va a ser tangente a la trayectoria del punto. Y la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Ahora bien, este movimiento es un movimiento compuesto. Porque fíjense que yo, en esta dirección, tengo aceleración constante. Pero en esta dirección no tengo aceleración. Por lo tanto, si este es el eje de las x, y este es el eje de las y, yo puedo decir que en el eje x tengo un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué tengo un movimiento rectilíneo y uniforme? Porque este vector aceleración g no tiene componente de aceleración en x, solamente tiene componente de aceleración en y, que fíjense que la pongo negativa la componente, porque yo dije que las y positivas irían para arriba. Entonces, en el eje de las x, como no tengo aceleración, tengo un MRU. Pero en el eje de las y, que sí tengo aceleración y que es constante, obviamente voy a tener un MRUB. O sea que este movimiento que nosotros estamos viendo, en realidad es una composición de dos movimientos, independientes entre sí. Un movimiento rectilíneo uniforme en las X y un MRV en las Y. La composición de estos dos movimientos nos da esta trayectoria, que es una parábola y que ustedes van a tener que demostrarlo. Y de hecho, van a ver que con Esteban van a resolver problemas en donde tienen esta condición y la trayectoria precisamente responde a esta curva tan particular que es una parábola. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante.